Buenas tardes de nuevo. Espero que les haya gustado los videos anteriores, que son participaciones. De hecho, he hecho muy pocos porque, pues, como saben, soy contador. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que son impuestos y los principios constitucionales y principios doctrinales. En resumen, ¿por qué es importante? Porque debemos de saber el porqué de nuestro origen. Los principios constitucionales vienen de qué? De nuestra Carta Magna, ¿no? Y estos principios constitucionales pues nos están diciendo y derivado que tenemos derechos y obligaciones. Entonces, a esto vamos, a que nos dan garantías individuales estos principios constitucionales. Bueno, y también hay otros que son doctrinales. En este caso, pues nos está dando esta certeza de lo que nos bien decía Adam Smith o David Prorek, o en ese caso, cuestiones más económicas, cuestiones más del por qué el impuesto, pero sí nos está diciendo, como el de certidumbre, que el por qué tenemos que dar el impuesto, ¿no? Pero bueno, como ya saben, pues yo me apoyo un poco en diapositivas, pero sí, para empezar, ¿qué es un impuesto? El impuesto, como sabemos, es una contribución y que puede ser a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal. Y la situación que yo siempre he dicho es por qué estamos aportando. ¿Por qué? Porque viene la raíz del artículo 31 fracción cuarta, ¿no? Entonces, derivado de esto es que quiero explicar un poco qué son los principios constitucionales, para qué nos sirven. ¿Para qué nos sirven? Pues para darnos garantías individuales, como el de vinculación de gasto público, como el de audiencia también, porque tenemos el derecho a ser oídos, ¿no? Por nuestras autoridades. Por eso, cuando llega un requerimiento, podemos meter un medio de defensa. Bueno, me voy a apoyar, solamente estaba explicando. Obvio, ya lo sé un poco este tema, obvio también les quise explicar como una introducción y espero les sirva, porque en algunos casos estos principios nos pueden apoyar para eso, para medios de defensa, para justificarle a la autoridad el por qué estoy haciendo algo, ¿no? Bueno, antes que nada, como les decía, ¿qué son los impuestos? Son contribuciones, ¿no? Más que nada son la cuestión de qué debemos de contribuir nosotros hacia al Estado. Es una obligación coactiva de efectuar una transmisión de valores, o sea, es una obligación, como sea, el impuesto es una obligación que debes de proporcionarle al Estado. ¿Para qué? Para que ellos nos den servicios. De hecho, esa es la intención del artículo 31, que nosotros aportemos y ellos nos den servicios, que haya una aportación para tener servicios, ¿no? Para tener una estructura. Ellos lo van a basar en dónde? En la ley de ingresos, egresos, perdón. Como bien les decía, artículo 31, fracción cuarta. Y bueno, también nos da como fundamento el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, en donde nos dice que los impuestos son contribuciones y están establecidas y que estas son distintas a las señaladas en la fracción 2, 3 y 4. ¿Eso qué quiere decir? Pues a las fracciones distintas de estas que son las aportaciones de seguridad, los derechos, entre otros, ¿no? Los elementos, pues comúnmente, estos los debemos de saber para saber, de acuerdo a estos, en el régimen que estamos, por ejemplo, el régimen general, debes de saber estos elementos, como es el sujeto pasivo. ¿Quiénes son? Pues nosotros, los contribuyentes, porque el objeto activo es el Estado. El objeto, pues básicamente nos está diciendo que es parte de lo que es el ingreso, pero sin embargo también se le llama hecho generador por la situación en que en el caso de está se está tomando como la actividad que tú estás realizando. La base es básicamente lo que tú tienes o tomas de acuerdo al ingreso menos la deducción. O sea, esa es la base. Y la tasa es la tasa o tarifa, o sea, la tasa que se supondría tú ocupas en la ley del ICR o en la tasa o tarifa, de acuerdo al artículo 96 de la ley del ICR para personas físicas, o en el caso del artículo
que va en el pago provisional, artículo 14 o artículo 9. La base debe de entenderse como todo aquello sobre lo que cual se aplica lo que le decía, ingreso menos egreso, o en su caso, una utilidad. Por eso a veces se toma como que la ley te dice que el ingreso es un impuesto directo, el ICR. ¿Por qué? Porque está en base o directamente al ingreso, o sea, porque realmente se aplica directamente a una tasa, ¿vale? Y indirecto porque no se traslada. Por eso el IVA y el IEPS es un impuesto indirecto. Y la tasa o tarifa es un porcentaje, como les dije, artículo 9, persona moral, o 96, persona física. Y la tarifa, pues son tablas, o sea, las tablas que vemos comúnmente, que te dan los límites inferior y superior. Y sacas un porcentaje y de ahí te tomas un impuesto marginal. El lugar de pago, pues es donde se lleva a cabo el cumplimiento, o sea, el domicilio del contribuyente. En este hay que recalcar en dónde se especifica, ¿vale? La fecha o pago, pues es la fecha en donde se debe de efectuar el pago, que comúnmente se toma el 17 de cada mes posterior, de acuerdo a la ley del ICR, ley del IVA o del mismo Código Fiscal de la Federación. Bueno, aquí te dice algunas cuestiones de qué es una persona moral, ¿vale? Una persona moral son la nación, los estados, los municipios, etcétera, ¿no? Y la persona física, la capacidad jurídica se adquiere desde el nacimiento y se pierde la muerte. Bueno, vamos a pasar a lo que son los principios teóricos o doctrinales. Estos, como les decía, son de Adam Smith. De ahí viene el origen. Bueno, el principio de justicia nos está diciendo que todos los habitantes de una nación deben de contribuir al sostenimiento del gobierno. O sea, estos por lo general lo que nos están dando son las bases del por qué debemos de contribuir. Y en esto parten en dos, en la generalidad y uniformidad. Uno significa que está exento el pago de las contribuciones, o sea, que nadie está exento, o sea, por eso es de generalidad, porque todos debemos de contribuir, por eso estos se dice que son básicamente del por qué debemos de contribuir. En cambio, los principios de constitucionales, esos son los que nos dan garantías individuales. Bueno, ahorita los veremos. Y el de uniformidad significa que todos los contribuyentes deben de ser iguales frente al impuesto. O sea, como les dije, aquí el de justicia te está diciendo, aunque son dos formas, que tú debes de contribuir básicamente para el sostenimiento del gobierno. ¿Eso qué quiere decir? Que nos estamos diciendo lo que dice el artículo 31, que todos debemos de contribuir al gasto público. Sí, pero ahí básicamente también te da un principio, el de el de igualdad, ¿no? El de que todos debemos de cumplir, como te lo dice el artículo 31. En esta parte, gasto público que debe ser proporcional y equitativo. Bueno, también está el de certidumbre. Aquí lo que te da es esta parte, lo que habíamos dicho, los elementos esenciales de qué, de las contribuciones, o sea, los elementos del impuesto, objeto, base, tasa, tarifa, infracciones y sanciones. El principio de comodidad dice que todo impuesto debe recaudarse en la época y en la forma en que sea más probable y conveniente al contribuyente. O sea, eso ya nos está especificando lo que habíamos dicho, la fecha, ¿no? O la época de pago, en donde vamos a pagar cada 17 de cada mes, de acuerdo a lo que dice la autoridad. Por eso les digo, este es más de acuerdo a por qué debemos de pagar y ciertas situaciones muy específicas que nos están diciendo las mismas leyes, ¿no? La misma ley del ICR nos dice, debemos de pagar en tal día, ¿no? Y el de economía establece que el rendimiento del puesto debe ser lo mayor posible y para ello su recaudación no debe de ser onerosa, o sea, excesiva, ¿no? Aquí básicamente lo que nos está dando a entender que debe de ser que lo que tú pagues de impuesto debe de ser lo que es, así de fácil. No debe ser mayor ni debe ser mayor. Básicamente nos está diciendo, si tu cálculo dice de acuerdo a 1,000 pesos por 30%, 3,000 pesos. Pues 3,000 pesos es lo que debes de pagar. Digo, en algunos casos hay estímulos, otras situaciones, pero si somos honestos, eso es lo que debes de pagar. Y bueno,
Los principios constitucionales, como sabemos, se derivan del artículo 31, fracción cuarta, y es lo que ya habíamos dicho anteriormente, que debe de ser proporcional y equitativo, que es uno de los principios que hay, el de igualdad, el de equilibrio, perdón, el de equilibrio y proporcionalidad y audiencia, el de vínculo del gasto público, el de legalidad. Bueno, en este caso el de igualdad, pues aquí básicamente te dice que todos debemos de ser tratados en iguales condiciones y que los iguales deben de ser tratados en igualdad y que aquellos que no deben de tratarse en esas circunstancias. ¿Qué quiere decir? Pues que de acuerdo al régimen, de acuerdo al ingreso, de acuerdo a tu situación, tú debes de pagar un impuesto. En términos muy resumidos sería eso. Claro está que ya en este entonces tú dices, ¿igualdad de quién? Pues de los iguales, o sea, de las personas que tienen los mismos ingresos, como dije, o están dentro de un régimen, por ejemplo, régimen de grandes contribuyentes, o RECICO, ¿no? O los que están ahorita en el RIC, todos tienen un monto, ¿sí? 2 millones, por ejemplo. Hasta ahí podríamos decir, ¿qué es eso? Iguales entre los iguales. Bueno, principio de proporcionalidad. Aquí lo que te está diciendo es que todos debemos de contribuir, pero ¿de qué? De una manera proporcional y equitativa. Aquí es lo mismo, muy similar al otro, pero aquí en este caso que todos debemos de contribuir, pero de acuerdo a tus ingresos. Y como decíamos, se dice que es ingresos a utilidades. Esto ya te está diciendo de qué, de la parte de la persona moral y en su caso de la persona moral, perdón, física, sería, pues de acuerdo al cálculo, ¿no? Pero ya te está diciendo que para la persona moral son utilidades o ingresos. Aquí ya te está hablando de un impuesto directo. Y principio de garantía de audiencia. Este es más que nada que tenemos el derecho a que la misma autoridad podemos ser escuchados, ¿no? Podemos, primero que nada, si te llega una notificación, pues ir al portal, ¿no? Segundo, que si no, pues ya irte a un medio de defensa, es lo que les decía, eso es lo importante de estos principios, que tanto tenemos principios como tenemos derechos, como vimos con los principios teóricos o dogmáticos, también. Y el principio de generalidad, pues aquí básicamente que todos estamos destinados a contribuir y que no lo debemos entender de forma sonota, sino que solo van a contribuir aquellas personas con la capacidad contributiva. ¿Qué quiere decir esto? Es otro principio básicamente que es de acuerdo a igualmente, a la proporcionalidad. Y principio de obligatoriedad significa que toda persona situada en hipótesis normativa prevista en una ley tributaria tendrá la obligación de contribuir. Esto quiere decir que básicamente, aunque es obligatorio, no es una donación ni es una aportación. Lo que pasa es que básicamente contribuimos para recibir un servicio y el de vinculación del gasto. ¿Qué quiere decir? Que aquí sí debe de ser transparente, porque si vamos a aportar, debemos de saber a dónde se destinan los recursos. Es eso, y básicamente ese también es importante, porque aquí es donde dice, la ley de ingresos, pero realmente, ¿cuánto sabemos qué es una ley de ingresos y cómo está destinado cada recurso? ¿A qué programas? ¿A qué secretarías? Si realmente se hizo, en qué porcentaje, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Sabemos todo esto? No, o sea, sabemos que está ahí algunos, ya los que ya tenemos años, pero no sabemos en qué porcentaje, ni sabemos si realmente lo aplicaron. Ejemplo, se dijo que iban hasta las guarderías, que ya ahí estaba en el programa en la sede Sol. ¿Y qué pasó? Nunca se supo. Muchas de ellas, pues, por la pandemia o por cuestiones antes de eso, ya no funcionaron, ya no quedaron, solamente en algunos estados por cuestiones de que cada partido las dejaba, pero de ahí en fuera, a nivel general, yo no lo vi en mi estado, no lo vi en mi municipio, así que quién sabe, ¿no? ¿Dónde quedó esa aportación? ¿Dónde quedó ese destino? Y así situaciones, ¿no? Pero esta es la situación de estos principios, son importantes para conocer todas estas situaciones. Bueno, espero les guste, espero que entiendan la importancia también de los impuestos. Los impuestos no solamente es para contribuir, sino para recibir servicios, como lo dice el principio de vinculación. Debemos de aportar, ¿por qué? Porque es de una forma obligatoria
Sí, hay un principio que dice que es obligatoria, pero no quiere decir que sea obligatoria solo por contribuir. Sí, y que no es una donación, por eso dice que no es una donación ni una aportación, porque tú no lo estás dando a cambio de nada, lo estás dando porque básicamente es para que se den servicios, para que haya una estructura en nuestro país. Bueno, espero les guste. Esta es una parte, voy a hacer otra parte ya de lo que es la clasificación de los impuestos y bueno, espero les guste, denle manita. Aquí estamos, realmente no he tenido el tiempo, pero voy a seguir haciendo otros videos de esto y otras cosas. Realmente poco a poco hago videos, ustedes lo saben. Voy a hacer una participación de lo que es el proyecto de 2023 con el contador Villegas. Realmente quería hacer otras participaciones, pero en algunos casos no me ha dado tiempo decirle a las personas que conozco. Espero alguna vez hacerlas, pero sí las voy a ir haciendo en algunos. Algunos sí son conocidos, algunos no son tan conocidos, algunos, como saben, pues son conocidos míos, pero que también tienen años de experiencia. Pero bueno, síganse suscribiendo, síganse, denle like o manita. Realmente yo me dedico a las áreas administrativas, contables, un poco más a lo fiscal, pero realmente digo, no soy tan el conocedor que quisieran a lo mejor varios, pero pues más o menos entiendo estas situaciones porque o doy clase o más o menos le he leído, pero digo, sí, por ahí a lo mejor si alguien quiere aportar algo, pues está bienvenido. Yo no objeto, no lo tomo mal. Creo que todos somos conocedores de un poco y somos humildes para decir esto no lo sé. Muchas gracias. Y creo que esa es la importancia de mi canal, que soy humilde, que bienvenido a todas las aportaciones y denle manita. Bueno, nos vemos, cuídense mucho. Carl Mopsin.